De Oftalmología San Diego. Buenos días para todos. Yo soy Paula Andrea Patiño, directora de Mercadeo y Comunicaciones de la Clínica de Oftalmología San Diego. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Los dejo con el doctor Carlos Restrepo, que será el anfitrión de nuestra conferencia del día de hoy. Doctor, bienvenido. Paula, muchas gracias. Bienvenidos todos y gracias por acompañarnos este día de hoy. Unas reuniones no tan frecuentes, quisiéramos que fuera un poco más de ecos que son no académicas, pero que tienen que ver con el, digamos, bienestar de cada uno, la pasión que cada uno tiene, y yo creo que la oftalmología tiene que ser una pasión, pero cada uno tiene otras también paralelas. Y hoy el doctor Johnny Márquez, que es oftalmólogo de la institución y que fui afortunado de ser parte de su entrenamiento porque fue residente del programa de oftalmología, nos va a acompañar con un tema que sé que es de agrado de todos y disfrutaremos de casi una hora de buenas imágenes y historias que son no solamente bonitas, sino muy interesantes. Johnny, bienvenido. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación a la Clínica de Oftalmología San Diego, al programa de ECOS y al doctor Restrepo y al doctor Upegui, que me tuvieron en cuenta pues como para hacer esta participación. Parece también pues muy interesante compartir esta parte, digámoslo así, no académica y como de hobby o de cosas que nos gustan por fuera de nuestro mundo de la oftalmología. Entonces voy a empezar a compartir la pantalla. Un segundo. Ahí se ve de forma correcta. Sí, señor, muy bien. Entonces, pues para quienes no me conocen, mi nombre es Johnny Márquez Troches, yo soy oftalmólogo del programa de oftalmología de la UPB. Y como les estaba contando el doctor Restrepo, tengo como esta pasión desde hace mucho tiempo en mi vida y queremos pues como compartir un poquito sobre la historia que tiene lo que es la caricatura. Realmente yo no es que sea pues un estudiado del arte o un conocedor del arte, pero esta parte me dediqué pues como a investigarla y ahora pues quiero como compartirla con usted. Mm, denme un segundito, que no sé si de pronto con la parte de la cámara se tapen algunas de las imágenes de aquí en adelante. No sé si... Johnny, aquí se ve bien. Sí. Voy entonces a avanzar. Bueno, entonces, para arrancar a hablar de la caricatura, tenemos que hacer referencia también a la parte del arte clásico. Entonces, como vemos en estas imágenes, que son imágenes que podemos, algunas de ellas o todas, reconocerlas, que hacen parte de ese arte clásico, son súper famosas, están expuestas en los mejores museos del mundo. Y muchas de este arte clásico se basó en lo que era el retrato, en dibujar lo que veíamos, en dibujar exactamente lo que estábamos viendo, lo que teníamos al frente, un modelo, un paisaje, y era como la corriente de ese momento. Acá tenemos pues tres ejemplos de la Mona Lisa, tenemos la joven de la perla del holandés Johannes Vermeer, y tenemos un retrato del Papa Inocencio X, del español Diego Velázquez, y digamos que quería mostrar estas obras pues tan clásicas, tan bonitas además, y tan importantes, porque a partir de estos retratos, que era tratar de hacer lo que yo estaba viendo, plasmarlo en un lienzo, en un papel, hacerlo igual, pues de ahí se basa y digamos que pues, se origina la caricatura, que es empezar como a hacer unos cambios en lo que yo estoy viendo y en dejarme llevar un poco por la imaginación y crear un producto nuevo, pero que sea similar al retrato o al personaje que quiero dibujar. Entonces, la caricatura deriva del italiano ritratti carici, que se refería a cargar o exagerar. Eso lo que quería era transmitir como una imagen que estaba exagerada. Se dice que nace en Bolonia a finales del siglo XVI y que está en relación a una familia de apellido Caracci, que tenían una academia de arte y que en esa academia de arte se empezó a coger como costumbre que sus estudiantes hicieran caricaturas o retratos exagerados de las personas que visitaban ese lugar. Esto se fue adaptando y extendiendo pues a más partes del territorio italiano. Posteriormente, pues tenemos, o se conocen como vemos en esta imagen del lado derecho, caricaturas de Leonardo da Vinci. Se dice que él tuvo una parte de su trabajo que la dedicó
a el arte o hace referencia a lo bello y a lo feo. Y cuando él hablaba de lo feo, hablaba o se refería a personas que él consideraba que tenían facciones más exageradas o diferentes a las habituales y empezó a hacer dibujos de estas, incluso ya empezando a hacer una exageración mayor de la que tenía pues la persona. Se dice que incluso era pues como tan incisivo con esta parte de su trabajo que llegó a hacer o a perseguir personas, casi que acosar. En este momento podría ser eso hasta un delito, porque como que veía una persona que le llamaba mucho la atención por sus rasgos y la perseguía tratando de dibujarla, pues como de escabullirse a dibujarla. Entonces, en cuanto a la parte de la definición, digamos que hay varias como definiciones que se han generado a través de la historia. Se ha llegado a decir que es una perfecta deformidad, que se refería pues como a la deformidad perfecta, ya que lo que se quiere es como deformar a quien tenemos de modelo, pero logrando que sea pues como muy parecido, manteniendo pues unos rasgos parecidos. Se dice que es un procedimiento de retrato nacido de un interés realista, aunque con una finalidad cómico-fantástica. Digamos que ahí lo que quiere transmitir esta definición es que nos basamos en el retrato, nos salimos de ella, metiendo ya unos aspectos que pueden ir desde lo cómico hasta lo fantástico. Y otra de las definiciones que se dio a través del tiempo se decía que era una especie de libertinaje de la imaginación. Cuando hacemos un retrato, nosotros pues realmente no nos estamos imaginando nada, estamos teniendo un modelo que queremos pasar a dibujar directamente a, a un, a un lienzo, a un papel o a un medio digital, depende de donde estemos trabajando, mientras que cuando estamos haciendo una caricatura, digamos que se deja un poco más de libertad a la imaginación, a generar cambios en el aspecto de la persona y a mejorar, pues a mejorar, no, a exagerar algunos de sus rasgos. Entonces, una definición que encontré que englobaba pues como todo esto es que la caricatura es un retrato exagerado que distorsiona la apariencia física de quien lo está dibujando, de quien se está dibujando, perdón, que conlleva características humorísticas y que se busca que luego de haber exagerado las facciones del personaje, se mantenga aún reconocible. Digamos que ahí va mucho de la parte de la capacidad que tiene el caricaturista y muchas veces eso mide la calidad del caricaturista y es que después de haber deformado mucho las facciones del personaje a dibujar, tú le preguntes a alguien externo y ese alguien externo pueda reconocer. Me fui también un poquito y acá abajo podemos ver la definición que da la Real Academia de la Lengua, que sería pues ya como la definición oficial y dice que es un dibujo satírico en que se deforman las facciones y el aspecto de alguien, o una obra de arte que ridiculiza o toma en broma el modelo que tiene por objeto. Esto tiene también mucho de verdad, pues muchas veces la caricatura está asociada pues a la parte de humor o crítica. Entonces, ¿cómo inicia la caricatura? La caricatura inicia de una forma fisionómica. Me refiero a una forma de exageración anatómica. Como vemos en estas imágenes que tenemos acá, estas son caricaturas de un caricaturista inglés de nombre Arthur Pond, que se dedicó a hacer caricaturas del ámbito político y religioso que lo rodeaba en su momento, pero vemos que todos son caricaturas anatómicas, o sea, él simplemente estaba tomando los personajes y haciendo una exageración de sus rasgos. Esto era la caricatura en sus inicios, una caricatura básicamente anatómica. Pero con el advenimiento de la litografía en 1796 empieza a tomar fuerza también una rama de la caricatura que empieza a crearse, que es una caricatura de sátira política, en la que se toma la caricatura como un medio de transmisión de mensajes asociados a la política, fueran positivos o fueran críticas negativas. Entonces empieza a haber ya un caricaturista artista, que era el que se desarrolló a través del arte clásico y que hacía exageración de la parte anatómica del sujeto, y un caricaturista que se le denominaba como periodista, en el que ya le transmitía además del dibujo, pues quería transmitir un mensaje, una crítica o dar pues como un punto de opinión. Esta caricatura que tenemos aquí a la derecha de la imagen es una caricatura de origen anónimo en la que se hacía crítica a un rey en Inglaterra en el momento y lo que quería transmitir era que este rey que había que besarle el trasero para obtener pues como beneficios de él. Es una caricatura que pues por los riesgos que tenía haber firmado el dibujo pues se publicó como anónima pues porque pudiera el dibujante o el caricaturista tener el riesgo de sufrir pues como consecuencias casi que mortales, cárcel, por expresarse de esta manera pues de su gobernante.
Tenemos otros ejemplos pues a través del tiempo, entre ellos están pues como digo artistas clásicos que también empezaron a generar este tipo de obras caricaturescas, como el español Goya, que él clásicamente como la imagen que tenemos a la izquierda, su obra principal es una obra muy colorida, una obra pues como con colores y tonos pasteles muy bellos, que incluía normalmente pues, como varias escenas dentro de una misma obra. Vemos esta escena principal o cercana que está acá como un joven vendiendo eh, platos, ollas a unas damas. Una escena como intermedia en la que hay como dos personas abrazadas mirando hacia el horizonte y una escena más allá en la que hay el paso a un carruaje o una escena incluso un posterior que si uno se fija pues parece que hubiera personas acá en una plaza. Esta era como el tipo de obras que solía hacer Francisco Goya, pero dentro de su obra también se encuentran unas caricaturas, que son estas caricaturas a blanco y negro en las que él expresaba, digamos, como crítica también a la sociedad que lo rodeaba. Entonces, esta, por ejemplo, primera caricatura que tenemos acá de un hombre y una mujer, él decía que hacía una crítica a que las mujeres más bellas estaban siempre enamoradas o estaban siempre comprometidas con hombres barrigudos y feos. Y eso él lo hacía como una crítica asociada a la parte económica, en la que la persona que mejor, más dinero tenía, normalmente tenía las mujeres más bellas. Una segunda caricatura que la tituló como la caricatura alegre, en la que ilustraba frailes con narices fálicas, comiendo en abundancia, haciendo crítica pues a la gula y a la avaricia que podían tener estas personas. Y esta última, que la mayoría del dibujo es oscuro, se alcanza a ver un rostro boca arriba de una persona aparentemente o sufriendo o muerta, que se llama por casarse con quien, no, con quien quiso. Como vemos aquí, incluso él marcaba o ponía nombre a sus caricaturas y hacía una crítica a que en ese momento, pues como que muchos de los matrimonios eran arreglados, familias con familias, que cuando alguien pues quería o se casaba con quien realmente quiso, podía sufrir pues consecuencias como la muerte. Acá, avanzando en el tiempo y en la caricatura, digamos que esta parte me pareció muy curiosa y es que los símbolos que tienen en Estados Unidos para representar sus partidos políticos republicanos y demócratas son un elefante y un burro. Y esto se originó o se adoptó a partir de las caricaturas del autor que tengo aquí escrito, que es Thomas Nast. Él se hacía caricaturas de crítica política o de referencia política, y él empezó a ilustrar dentro de sus caricaturas las figuras del elefante y del burro representando estos partidos. Y con el tiempo, aunque esto haya sido una burla y una crítica de los partidos, terminó adoptándose como la imagen oficial de los partidos y actualmente pues así se representan estos. Acá a la derecha tengo la primera como caricatura en la que se hizo referencia a Charles Darwin dibujado o relacionado al mono. Esto haciendo pues como en ese momento burla de la teoría que de la descendencia pues del humano desde el simio. Y ya esto es una imagen pues muy común ver a Darwin dibujado con facciones o con cuerpo de mono. Digamos que esta fue en París la primera referencia que se hizo de esto. Entonces vemos que la caricatura arranca como algo a base del retrato, arranca siendo anatómica y se empieza a meter ya en la parte del mundo de la política, ¿cierto? Y de la sociedad. Digamos que entonces ya en el siglo XX se establecen ya estas dos formas definitivas, una forma de caricatura, entonces editorial, que es esta caricatura en la que ya se lleva un mensaje, se quiere hacer una crítica, que está ligada siempre a la actualidad y que normalmente entonces, como lo digo, está relacionada a hechos recientes, y una caricatura artística que no se mantiene más como el origen de la caricatura en el que había un enfoque más de la parte del retrato, de que imágenes o caricaturas de personajes que acompañaban una información sin transmitir un mensaje crítico o de actualidad. Entonces acá vemos pues como esta imagen superior sería una caricatura de forma editorial en la que pues estoy ilustrando al elefante, al burro en Estados Unidos, ¿cierto? Hablando de la parte política. Y esto es un ejemplo de una caricatura de aspecto artístico en la que está dibujado el personaje de forma caricaturesca, simplemente ilustrando la portada de una revista sin generar pues ningún tipo de comentario. ¿Qué avances pues empieza a tener la caricatura a través de los años? Empieza también a cambiar un poquito la línea de la caricatura en cuanto a los estilos,
y empiezan a diversificarse y a existir muchos estilos para transmitir este tipo de arte. Entonces me gustó mucho el arte de este artista Miguel Covarrubias. Era un artista de origen mexicano en el que vemos que sus caricaturas tenían un aspecto muy geométrico, pero que igual con ese aspecto geométrico pues se podía transmitir o reconocer los personajes. En estas, Miguel estaba haciendo como una parodia del padre del psicoanálisis de Sigmund Freud y de una actriz, Jean Harlow, en la que dos personas en que están asociadas a la sexualidad, ella como símbolo sexual y él como estudio pues de la parte psicoanalítica de la sexualidad, pues estaban ilustrados en un mismo momento. Y vemos, por ejemplo, este estilo de este artista Albert Hirschfeld. Este artista vemos que pasa un estilo muy sencillo, muy simplista, muy lineal, pero con el que se lograba compartir o se lograban reconocer los personajes del momento. Vemos, por ejemplo, esta caricatura, por ejemplo, de la artista Lisa Minnelli, que pues casi que se logra ver una expresión de alguien que está haciendo, pues se reconoce ya con el personaje de su corte tradicional, sus ojos caídos, y simplemente con una línea está casi que dibujando la expresión del canto, y me parece que con algo tan sencillo, pues logra expresar y hacer un personaje caricaturesco de una forma muy especial. Acá quería destacar también, entre la parte de la caricatura colombiana. Este es Ricardo Rendón. Ricardo Rendón es un caricaturista oriundo de Río Negro, que fue uno de los pioneros, pues, como de la parte de la caricatura crítica y política en Colombia. Él dibujó mucho, o hizo mucha caricatura de la parte de la política, de la iglesia, y digamos que dejó huella en cuanto al origen de esta caricatura, el uso de la caricatura como medio editorial en Colombia. Incluso actualmente en Río Negro todavía se celebra un concurso de caricatura que lleva el nombre de Ricardo Rendón, haciendo honor a él, y normalmente se suele escoger un personaje eh, anual, invitando a los caricaturistas que quieran participar para el concurso. Digamos que yo he participado un par de veces, en una de ellas eh, estuve participando con el tema de Gabriel García Márquez. Eso estuvo relacionado pues a su fallecimiento, se propuso como personaje a dibujar, y digamos que las obras o las obras que más les gustaran a los jueces se exponían dentro del salón pues de Ricardo Rendón, y tuve la oportunidad pues de ser expuesto allá en Río Negro, una experiencia pues como muy bacana. Avanzando entonces a través de los años, digamos que la caricatura ha pasado también por el ámbito de la guerra. Este caricaturista Arthur Sick se dice que fue uno de los caricaturistas que mayores dibujos hizo relacionados con la guerra, y vemos que él hacía una caricatura muy fisionómica, una caricatura muy bien lograda, con pues muy bien definidos los rasgos, y se dicen que fue de los que más caricaturas hizo en la guerra. Digamos que eso también sirvió como crítica, como expresión del sentimiento y sensación que tenía las comunidades en ese momento con respecto a la guerra. Este otro que tenemos aquí a la derecha es David Levine, es estadounidense. Se dice que es catalogado uno de los caricaturistas más grandes de la mitad del siglo XX, y se caracterizó, a diferencia de Arthur Sink, que era enfocado a la guerra, se caracterizó por enfocarse a dibujar como personajes del mundo del arte, de la ciencia, y personajes famosos con esta técnica y estilo pues también algo sencilla, pero pues también quedaba a reconocer con gran fiabilidad pues a los personajes que dibujaba. Esta es una revista estadounidense, la revista Mad, que es una revista de sátira cómica del mundo pop, en el que se mete a hacer crítica caricaturesca de la política, del cine, de la televisión, del mundo musical, de las redes sociales, y vemos que es una revista que tuvo sus inicios en 1950 y estuvo funcionando o estuvo activa hasta 2019, momento en que se clausuró, ya por pues, dificultades y problemas que tuvieron a través del tiempo, ya que fue una revista que fue múltiples veces demandada,
por a quienes hacía sátira, crítica o se burlaba. Ellos tenían esta mascota que se llama Newman, que normalmente estaba acompañando al personaje del que se quería hacer algún tipo de crítica o burla. Vemos acá acompañando a Michael Jackson con cara pues como de asustado, ya que Michael Jackson pues se ha hecho mucho o mucha crítica de que porque se habló en algún momento de la posibilidad de que tuviera pederastia. Vemos acá pues como entrevistando al expresidente Trump, todo el mundo como en las cadenas más conocidas o reconocidas con su micrófono pues en la posición habitual en que debe estar y Newman casi que metiéndole el micrófono a la cara, pues como haciendo eco de que ellos pues no estaban como por simplemente informar lo que la gente quería escuchar, sino realmente pues, hacer una crítica de lo bueno o malo que pudiera tener un político. Entonces fue una revista que también pues es una de las revistas más grandes que ha estado relacionada a la caricatura con respecto a esta parte de sátira. Se dice que después llegaron los gloriosos 80s y 90s. Esto se dice que son los años en que la caricatura más se usó dentro del mundo del espectáculo, la política, la música, y que se incluso llegó a ser parte de estas grandes revistas y revistas reconocidas del mundo de la farándula, e incluso siendo portada de algunas de ellas en muchas ocasiones, como Mike, pues esta caricatura de Michael Jackson en la portada de la revista de Rolling Stones, esta caricatura de este niño pues haciendo portada de la caricatura Time. Vemos que es una caricatura pues muy fisionómica, anatómica y con esta gran cantidad como de juegos, haciendo también parte ya de adentro de las partes editoriales de la revista, de la parte crítica política en las revistas. Entonces, digamos que dice que en los 80s y los 90s la caricatura tomó ya gran parte de estas revistas, periódicos, y empezó a ser incluso una parte como fija en muchos de los periódicos, digamos acá en nuestro medio local. Uno ve que en las revistas como Semana, El Colombiano o algunos otros periódicos tenemos siempre una sección que está ilustrando alguna caricatura, sea política o sea una caricatura anatómica que quiere hacer pues simplemente ilustración de un personaje que acompañe un artículo. Como les estaba nombrando, la revista Semana incluso usa mucho en sus portadas, en muchas ocasiones, caricaturas ya de nuestro medio local, de nuestro medio político, de nuestro medio de sociedad, y las hace un ilustrador vallecaucano de nombre Jorge Restrepo, y hace unas caricaturas excelentes, caricaturas anatómicas, fisionómicas, que muchas veces están relacionadas, como le dije, al ámbito político. Acá también en nuestro medio tenemos, estas ya creo que sí las hemos visto, o las son muy comúnmente replicadas en redes sociales, que son las caricaturas de Matador. Matador es un caricaturista de origen pereirano que lo que hace es hacer caricaturas sencillas y simples de la política y de la sociedad en Colombia. Normalmente él tirado un poquito hacia el lado de la política del lado de derecha, y a partir de 2013 aparece alguien que firma pues con la misma tipografía de letra, tiene la misma línea de dibujo y se llama Retador, y es el quien hace contraparte con caricaturas políticas del lado de izquierda. Este Retador nadie sabe quién es como un personaje anónimo, pero se ha llegado a pensar que incluso pudiera ser el mismo Matador que está haciendo pues como caricaturas a bando y bando, porque pues tiene la misma línea de dibujo y pues la misma firma. Entonces se cree que pudiera ser el mismo haciendo pues como las dos partes. Aquí en Medellín tenemos a Esteban París, que es un caricaturista colombiano, que es el dibujo, la caricatura que tenemos aquí en la parte inferior, que también suele ilustrar páginas del Colombiano y algunas otras revistas con caricaturas de crítica política. También tenemos en esta imagen de la derecha en la que vemos a una caricatura de Juan Guillermo Cuadrado, a Emerson Gaviria, también aquí de Medellín. Él suele hacer ilustraciones más que todo por fuera de lo político y por fuera de lo crítico, más asociadas como a imágenes caricaturescas, fisionómicas, anatómicas, de un personaje del que se está haciendo un desarrollo de un artículo. Yo tuve la oportunidad también de trabajar con el Colombiano en algún momento, con la parte de la caricatura,
Estuve trabajando con ellos aproximadamente unos 2 años y medio, 3 años. Fue una oportunidad pues que se dio de la nada y que disfruté mucho. Pues acá como anécdota, realmente yo cuando arranqué a dibujar, yo dibujo desde que soy niño y arranqué a dibujar y no dibujaba pues lo que veía en televisión, entonces dibujaba a los muñequitos de Dragon Ball, de los Caballeros del Zodiaco, bueno, todo lo que uno veía en televisión. Y estando alrededor de mis 14 años, mi papá estaba leyendo El Colombiano y vio uno de los dibujos y me preguntó que yo por qué no hacía eso, por qué no dibujaba caricaturas que para hacer en El Colombiano. Y a mí no me gustó. Yo dije, no, eso a mí no me gusta, me gusta dibujar los muñequitos, los Power Rangers. Y bueno, con el paso del tiempo él me insistió un poco más y me dijo que tomara la oportunidad de pronto hacer un curso de caricatura y ver si me gustaba. Y bueno, como siempre, pues uno siempre le lleva al contrario al papá, pero le hice caso y al hacerle caso, pues él tenía razón, fue una rama que me gustó mucho y casualmente terminé pudiendo hacer lo que en algún momento pues generó como esa inquietud de hacer incluso ilustraciones para el colombiano. Entonces estos son algunos ejemplos de las ilustraciones que hice. Muchas eran deportivas, muchas eran de personajes del medio artístico, muchas eran, e incluso había algunas asociadas a la parte de la economía, más que todo, como les digo, eran anatómicas, no con la parte de crítica política, eran ilustrando artículos definidos ya en el colombiano. Entonces la caricatura también con el paso del tiempo, ella inició obviamente en el papel, en el lienzo, pero se sale también de esta parte con el paso de los años y empieza a verse variedad en su presentación y no es ya raro ver caricaturistas que se encargan de hacer sus obras en plastilina, en cerámica, como vemos acá está de Celia Cruz, está de Jack Nicholson, que son caricaturas ya en 3D. Incluso pues en centros comerciales muchas veces le ofrecen ese servicio y me parece también un arte súper, súper teso. Otro tipo de caricaturas que uno puede ver son estas caricaturas simplistas, que incluso son como unas técnicas mixtas en las que hay aplicación de color, colocan como objetos sobre el personaje que se quiere dibujar. Digamos que acá vemos, por ejemplo, esta que me llama mucho la atención y me parece súper teso uno lograr que alguien reconozca a un personaje con estos artículos que están puestos acá. Digamos que no sé si será un frijol o qué, que está ilustrando el lunar del personaje, este taxi ilustraría pues como la nariz del personaje y es Robert De Niro en el que se hace pues referencia que sabemos que tiene el lunar que lo ha representado siempre y a la película Taxi Driver que interpretó pues en su juventud, digamos que son formas de uno expresar un personaje sin mucho rasgo y lograr pues que se pueda reconocerlo, es un valor pues que le da calidad a una caricatura. Aquí en nuestro medio incluso también se manejó la caricatura en un noticiero pues ficticio en el que personajes del medio, del mundo artístico, del mundo político, eran pues como diseñados como a través de muñecos de caucho. Y es otra forma de hacer Y caricatura. escuchando los propósitos Se de llamaban todos los los reencauchados. protagonistas. ¿Y ustedes están seguros de que esta playa es colombiana? Claro. ¿Por qué lo duda, Furibe? ¿Cómo que por qué? Pues porque al frente se ve el mar. Mientras Entonces, este era como también otro tipo de caricatura que ha estado pues aquí en nuestro medio. Entonces vemos que ya se sale el papel para ser expresada en diferentes formas. Esta es un tipo de caricatura que yo sé que ya sí muchos deben reconocer o deben haber visto, porque es la caricatura rápida o la caricatura de feria, que también me parece súper tesa, no es el tipo de caricatura que yo hago. Yo cuando me siento a hacer caricaturas, me siento, hago un boceto, fallo una vez, fallo dos veces, intento otra vez, pinto, pues, y es un proceso que toma su tiempo. Y estos son artistas que hacen caricaturas en tiempo récord, pues, y que son caricaturistas que logran el parecido a los personajes con gran habilidad y mucha velocidad. Esto lo solemos ver en las ferias, en los alumbrados, en los matrimonios, y es también como algo de entretenimiento que se brinda en estos eventos. Me parece un arte también muy teso, muy bacano y pues una capacidad alta. Acá dejo pues como que corra este videito en el que el caricaturista está dibujando aparentemente en un matrimonio a esta pareja. Lo hace a blanco y negro y lo hace de una manera pues súper rápida. Acá el video está a 2x para que no se demorara mucho, pero igual pues es una obra que se hace en tiempo récord y se logran normalmente pues unos parecidos importantes
del personaje. Bueno. Entonces, como han visto pues a través de todas estas imágenes que hemos visto, también hay múltiples estilos, ¿cierto? La caricatura puede ser transmitida y se da la, la libertad de transmitirla como uno quiera, siempre y cuando se logre dar el mensaje o se logre reconocer el personaje. Quería compartir, por ejemplo, esta del vocalista de Queen, de Freddie Mercury, la que vemos una forma simplista y como muy geométrica de ilustrar al personaje, esta forma también como geométrica y mucho más plana y el personaje sigue siendo reconocible con todas sus características, la forma de la posición de su cuerpo, el tipo de ropa que usaba. Esta que sigue es, pues, es mía y es como el estilo que yo suelo hacer, que es una caricatura muy anatómica con una exageración moderada. No logro hacer exageraciones tan grandes, eso me parece muy teso. Entre más logre uno exagerar a un personaje y siga siendo reconocible, parece que hay más mérito para el caricaturista, como este de la derecha. Vemos que él logra y deforma de una forma pues muy exagerada el personaje y de igual manera pues sabemos que es Freddie Mercury. Entonces digamos que la caricatura tiene también esta libertad de que tú tengas tu estilo y que logres transmitir pues el mensaje de igual manera. Entonces ya hablando y habiendo mostrado todo esto, también quiero hacer referencia a una parte trágica que tuvo el mundo de la caricatura, esta parte de la tragedia que ocurrió en París en 2015, en una editorial de una revista que tiene por nombre Charlie Hebdo, que hacía caricaturas políticas, religiosas, y dentro de esta parte de la caricatura religiosa se hacía mucho, pues muchas veces se hacía ilustraciones y burlas al Corán, y esto lo vieron como un insulto miembros de Al Qaeda, y en 2015 dos tipos armados entraron pues a las instalaciones de esta editorial y empezaron a disparar contra la gente que estaba acá, y en esta oportunidad pues cobraron la vida de 5 caricaturistas, Cabu, Tignus, Sharp, Wolinski y Honore. Estos 5 caricaturistas fueron pues asesinados por estos dos seguidores de Al Qaeda. Digamos que esto conmovió mucho al mundo de los artistas, de los caricaturistas, y se crearon movimientos pues como en contra de esto, de lo sucedido, y se hicieron pues como varias convocatorias para hacer caricatura, ilustraciones de los afectados pues dentro de esta tragedia. Entonces yo también tuve la participación en una de estas exposiciones en Brasil, mandé la caricatura de Cabu, que es esta caricatura que tenemos aquí a la izquierda, y aquí a la derecha pues vemos el paredón donde fue expuesta en, en Brasil. Digamos que esto muestra pues que la caricatura, cuando toma su rama editorial, su rama informativa, su rama crítica o satírica, pues también toma, digamos que esa parte chocante, porque al hacer uno una crítica de cosas tan álgidas como la religión, la política, pues siempre puedes estar haciendo pues como o afectando a otra persona. Entonces digamos que acá se fue más allá y se generó esta tragedia pues por la parte ya de grupos extremistas. Durante la residencia, como les contó el doctor Restrepo, yo fui residente de la Universidad Pontificia Bolivariana en la parte de oftalmología, y tuve la oportunidad también de explotar un poquito esto. Y en el último Congreso Nacional de Oftalmología, llevamos a participar un póster en el que con mis compañeros hicimos, a través de estas ilustraciones de artistas de la historia, hacíamos como referencia a las dificultades o enfermedades oftalmológicas oculares que pudieron tener ellos. Parece un póster muy bacano, porque no era el típico póster académico, pero era un póster pues como de parte cultural, en la que se podía pues como aprender sobre estas dificultades que tuvieron muchos de estos artistas, pintores que sufrían de cataratas, y que los cuadros que hacían pues como que cambiaron su técnica, o que se veían diferentes a los que tenían la juventud con los que hacían ya en la vejez, artistas que perdieron, músicos que perdieron la visión por una cirugía de cataratas, la técnica que se usaba en aquel entonces, y todo esto pues como referido a este póster que me pareció muy interesante. Estas fueron como las
4 caricaturas que hicimos de estos personajes para en aquel entonces. Digamos que con esto voy concluyendo un poquito de lo que quería pues como compartirles en cuanto a la parte de la historia. Eh, Realmente actualmente la caricatura sigue siendo parte pues como de mí, es como mi hobby y digamos que es un punto en el que me desestreso, normalmente estoy dibujando como los personajes que me gustan, las personas, los artistas que me gustan, los músicos que me gustan, y esto es como un paredón de lo que suelo hacer. Digamos que acá pueden ver muchas referencias a futbolistas porque pues es uno de los deportes que más me gusta, otro tipo de deportes como el básquetbol, el boxeo, cosas que me gusta ver. Ahí podemos ver pues, actores de películas, podemos ver actores de series, músicos. Y digamos que esto es como una radiografía de lo que me gusta a mí. Entonces, digamos que la caricatura en mí ha terminado siendo eso, mi hobby, y lo suelo expresar o transmitir a través de mis gustos. Eso a mí me parece que uno tener un hobby siendo pues oftalmólogo o teniendo pues su profesión y tener algo paralelo es un desestresante y una forma de obtener placer a través de otras cosas. Entonces, digamos que me pareció muy interesante poder compartir todo esto con ustedes. Aquí puedo mostrarles pues también que ha sido la forma muchas veces como de compartir con amigos, familiares, eh, incluso vemos por acá pues que yo soy hincha de Medellín, como pueden ver ya en esas imágenes, y he podido incluso a veces hacer caricatura de algunos de los jugadores y podérselas compartir. Como les dije, dentro de la residencia había tenido la oportunidad de hacer estas caricaturas, pero también tuve la oportunidad, yo, aunque estoy enfocado a la caricatura, es como lo que más me gusta dibujar, pues yo también pues, tengo una capacidad de ilustración y el doctor Restrepo me impulsó en algún momento a que por qué no empezaba a hacer algún tipo de ilustraciones médicas y también tomé esa oportunidad y he hecho algún tipo de ilustración médica o relacionada pues a la parte de la oftalmología, que también me ha parecido pues muy divertido, muy bacano poder juntar como las dos cosas, la parte profesional con la parte de este hobby, y estos son pues como unos ejemplos de ello. Muchas gracias pues por haberse conectado a la charla. Espero que les haya pues como llamado la atención, gustado, interesado pues lo que les conté, lo que les mostré. Y gracias a la Clínica de Oftalmología de San Diego por invitarme a compartir este hobby, al doctor Restrepo, al doctor Peggy por tenerme en cuenta y espero que les hayan gustado todas estas imágenes y este rato que compartimos. Muchas gracias. Johnny, gracias, hombre, y excelente como todas tus conferencias, hombre, muy atractiva, muy dinámica y como bien lo decías, hay que hablar de los hobbies que tenemos diferentes al hobby de la oftalmología, que es manejada como tal, pero vos compartís esa parte artística con el dibujo, entonces qué bueno que esa parte de desarrollo de lo artístico lo hayas hecho también en la medicina. Y hay que hablar acá también del gran cirujano que eres, que creo que en gran parte ha sido por ese constante actuar en este tema de los dibujos que hace. Entonces, muchas gracias por compartir y al final mostraste algo que yo también quería hablar y es que si tienen, y lo hemos hecho varios, si tienen necesidad de graficar algún artículo o un capítulo del libro, que como les digo, ya lo hemos hecho varios, Johnny les puede ayudar. Incluso perdí unas mascotas y Johnny los inmortalizó en una caricatura muy bonita. Así que tenemos un artista aquí cerca y hay que aprovecharlo. Aquí en el chat solo veo felicitaciones y veo un comentario de Jorge que dice, Jorge Pérez dice, ese estilo que manejas es increíble y qué teso, agregar color y volumen a la caricatura es un arte impresionante. Todos te felicitan, Claro Ondoñez, aquí una maravilla de pasión tiene el doctor Márquez y lo haces increíblemente bien. Felicitaciones, felicitaciones. Aquí todos les gustó. El doctor Londoño también te felicita. Muchísimas Eh, gracias a todos. Hombre, excelente y sobre todo que compartir esta parte pasional, paralelo, diferente de la oftalmología, creo que también nos engrandece y tenemos que ser seres humanos completos. Estos días hablando con un amigo me decía, Carlos, ¿y cuántos años vas a vivir? Entonces, hombre, pues por expectativa de vida creo que no puede llegar a los 80 y me dice, yo creo que no, yo creo que esta generación se ha cuidado más y vamos a durar mucho más tiempo.
hay que prepararse para tener una vida cercana a los 90. ¿Qué vas a hacer después que termines de trabajar? Que si uno se jubilara a los 60, tendría 30 años por delante. Yo creo que este hace parte de lo que uno tiene que ver, es qué pasiones tiene y cómo se va a mantener en el tiempo. Johnny, muchas gracias por mostrarnos esa parte tuya. Claro que sí, es con mucho gusto. Muchas gracias a todos por asistir y qué bueno que les gustó y les llamó la atención esta parte de mí. Oye, aquí la doctora Claudia Lash dice, estoy viendo con mis hijas y están emocionadas con tu experiencia. Qué bonito eso, qué bonito ser un buen ejemplo. El doctor Ortega también te felicita, Andrés Mendoza, Ángela Velázquez, Francisco Londoño, Marta Gaviria, Margot Cristina Ortiz, Nancy Janet, no, todo el mundo aquí te está felicitando muy bien. Bueno, No sé si alguien quiera abrir micrófonos y decirle algo, preguntarle a Johnny. Hola, Hola, Hola. buenos días. Buenos días. Buen día. tenemos una pregunta. Mis Que, hijas. que si dibujar caricaturas es fácil. Pues digamos que yo estudié para hacerlo, o sea, yo cuando tenía 15 años, como les conté que mi papá pues como que me impulsó a eso, estuve en una escuela de caricatura yo creo que todavía existe, se llama la Escuela de Caricatura de Medellín, en redes sociales, en Instagram, ellos tienen páginas en Facebook, y lo hice cuando tenía 14 años, 14, 15 años, y estudié como un añito, y uno aprende, la práctica hace que uno aprenda. Qué chévere, gracias. Dale. Bueno, es fácil ser doctor y caricaturista al mismo tiempo. Sí, es fácil, porque hago las dos cosas que me gustan, entonces sí, claro, trabajo como doctor y cuando tengo tiempitos libres hago caricaturas para divertirme. Felicitaciones. Felicitaciones. Muchas gracias. Gracias. Qué gran público tenemos hoy, Johnny. Nada de eso. Sí, eso veo, qué Felicitaciones. bueno. Qué bueno eso. Aquí el doctor Juan David Bravo dice simplemente espectacular, hay un especial detrás de esto. Felicitaciones. Doctor Bravo, hay una situación extra, es que Johnny juega ping pong también. O sea que ahí van a tener mucho de qué hablar más adelante. Ah, sí, claro. Estamos hablando que Johnny, y vamos a convertir varios en el tema de esos May Games que se van a hacer aquí en noviembre. No sé si alguien más quiere intervenir. Johnny, muchas gracias, hombre. Con mucho gusto. Excelente presentación. Qué bueno, quedo muy contento con que les haya gustado. Muchas gracias. Entonces, Excelente, muchas gracias. recuerden llenar la encuesta, que creo que ya Paula pasó el link y no sé si Paula quieres decir algo más para cerrar la reunión. Esto queda grabado porque sé que hay varios residentes que la querían ver y que la pueden ver en el sitio web de videos pues, de la clínica. El canal de YouTube, doctor, muchas gracias. No, darles las gracias a todos, invitarlos a la conferencia de la próxima semana. Entre hoy y mañana les envío la invitación y pues pendiente también de nuestras redes sociales donde semanalmente estamos publicando toda nuestra agenda académica. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego, muchas gracias. Luego, Hasta luego, feliz día. feliz día para todos. Gracias, lo mismo. Gracias, Johnny, hombre. Muchas gracias. Con mucho gusto, Doc, nos vemos. Nos vemos. Clínica de Oftalmología San Diego.